tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un día más a Oncho Magazine. Hoy, como siempre, con muchas cosas que contarles. Hablaremos de la Semana Cultural de Torrecaballeros, los pueblos que ya se van preparando para la llegada, sobre todo, de antiguos vecinos también en verano, y celebran varias actividades, sobre todo destinadas a los más pequeños, pero también habrá música, teatro, enseguida se lo contamos. También hablaremos de la actividad El cielo es trashumante que Astronomía Cercana celebra en Arcones y en Casla en varias fechas. Enseguida les contamos los detalles, también de las novedades de la editorial La Uña Rota, y hemos estado con el pintor Quique Meana. Él es un pintor madrileño afincado en Revenga que está trabajando en el cuadro que ya algunos han bautizado como el Guernica de la Dana. Enseguida también les contaremos los detalles. Esto y mucho más. Antes, ya saben que tienen disponible en más de un centenar de puntos de distribución en la capital y también en los pueblos de nuestra provincia el Día de Segovia, que es gratuito además y disponible de lunes a viernes. En portada de este martes, España jubila a CR7, esa victoria con ese gol de Miquel Merino ayer en el partido de España contra Portugal en el Mundial, o el PSOE, que emplaza ahora a crear una mesa de trabajo sobre la crisis del agua, en esa gestión hidrológica también. Estos temas y mucho más en el Día de Segovia ya disponible. Nosotros nos vamos a un anuncio y arrancamos aquí en Oncho Magazine enseguida. Antes de comenzar, hacemos una parada en el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com, para conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Residencia situada en Aguilafuente precisa contratar un gerocultor u auxiliar de geriatría. El Pinar, empresa con más de 45 años de trayectoria en el sector de los frutos rojos, busca ampliar su equipo de conductores para hacer el traslado de los trabajadores al centro de trabajo. Recoautos busca un gruista con carnet de conducir C y CAP en vigor para realizar servicios de asistencia en carretera. Se valorará experiencia en el manejo de grúas de auxilio, conocimientos básicos de mecánica, orientación al cliente, responsabilidad y disponibilidad para trabajar en turnos y guardias. Ofrecen incorporación inmediata, estabilidad laboral, formación continua y buenas condiciones laborales. Transgelabel necesita conductor repartidor para furgoneta, área de reparto, Segovia Capital y provincia. Rotular necesita operario y montador para empresa de rótulos. El Pinar, empresa con más de 45 años de trayectoria en el sector de los frutos rojos, busca ampliar su equipo de atención a los trabajadores para acompañar y gestionar las incidencias del día a día de las personas que forman parte de El Pinar. Cooperativa Glus busca ingeniero técnico agrícola o ingeniero agrónomo para la realización de asesoramiento de campo en cultivos hortícolas y de cereal. Se busca cocinero para residencia Fundación Personas, sede Segovia. Contrato, jornada completa, trabajo a turnos de mañana y de tarde, incluye algún fin de semana al mes. Centro Residencial Oteruelo precisa incorporar un gerocultor jornada completa, 40 horas semanales según cuadrante, con posibilidad de contrato indefinido. Buscan una persona responsable, empática y con vocación por el cuidado de las personas mayores. Sus funciones incluirán la atención directa a los residentes en las actividades básicas de la vida diaria, higiene, vestido, alimentación y movilización, acompañamiento y apoyo emocional, colaboración con el equipo sanitario y cumplimiento de los protocolos del centro para garantizar el bienestar, la seguridad y la calidad de vida de los residentes. Y Tintorería Lavantín busca asistente y conductor operario. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Y el domingo se celebró en Balsaín la marcha inclusiva y solidaria Memorial Lola Velayos, en este caso a beneficio de la enfermedad ultra rara IQ-SEC2. Una enfermedad causada por la mutación del gen IQ-SEC2 que afecta al neurodesarrollo, sobre todo a los varones. No tiene tratamiento ni cura y apenas hay una veintena de diagnosticados en nuestro país. Una de ellos precisamente es Maya, una pequeña de 6 años, vecina de Balsaín. A esta marcha se inscribieron un total de 180 personas, 300 más a través del dorsal 0. Todo lo recaudado va destinado a la investigación de esta enfermedad, de la que ya hay varias líneas de estudio abiertas que dan esperanza a los enfermos y a sus familias.
Pues en este verano empezamos a visitar nuestros queridísimos pueblos por toda la provincia. Hacemos parada en esta noche en Torrecaballeros, que se prepara ya para celebrar su Semana Cultural. Rubén, buenas noches. Muy alcalde buenas. de Torrecaballeros del municipio, Rubén García, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, Carlota. Bueno, Rubén, pues es un placer, desde luego, decíamos, visitar en estas fechas nuestros pueblos. Siempre es un placer, pero claro, en verano pues se multiplica la población, tenemos vecinos que a lo mejor viven fuera, ¿no?, del municipio durante el año, pero que regresan en fiestas. Es decir, es un momento muy bonito de reencuentros, de volvernos a mirar, ¿no?, a las caras y disfrutar, en esta ocasión pues con todo lo que preparáis. Así es, multiplicamos la población con todo lo positivo que ello conlleva, aunque también con dificultades añadidas en la prestación de los servicios básicos diarios, pero eso es harina de otro costal. Otro tema. Así que pensando pues en nuestros vecinos de invierno y nuestros vecinos y visitantes de verano, pues hemos preparado de nuevo unas actividades durante toda una semana, la Semana Cultural, para después dejar otro plato fuerte en el mes de agosto con las fiestas y con todas las actividades previas durante toda la segunda quincena de agosto. Pero ahora del 13 al 19, con un pequeño aperitivo deportivo este mismo sábado día 11, pues comenzamos esta Semana Cultural. Qué bien. Bueno, tenéis como siempre de todo y para todos los gustos y para todas las edades. Y esto a mí siempre me gusta resaltarlo, Rubén, porque me parece complicadísimo, ¿no? Buscar actividades que gusten a todo el mundo, que sean del agrado de todos, porque además ya sabemos que en cuanto no nos gusta algo, pues oye, lo decimos, ¿no? Y así también tiene que ser, ¿no?, que la ciudadanía pueda opinar. Pero sobre todo que todo el mundo encuentre algo para hacer, que le guste y pensado, pues para los más pequeños sobre todo, que al final son los protagonistas del verano, han terminado el colegio, los institutos y bueno, pues también necesitan seguir empleando su tiempo en algo bueno, ¿no? Eso es un quebradero de cabeza para todo el equipo de gobierno que colaboramos, que trabajamos, ¿no?, en la elaboración de las actividades del programa, pero fundamentalmente pues para Esther y para Isma, que son los concejales de Cultura y de Fiesta respectivamente, que están al pie del cañón como el resto de compañeros. Efectivamente son actividades para todos los gustos, siempre con un carácter gratuito, abierto también a la solidaridad, como después podremos comenzar, y la primera parte de las tardes, a las 5:30 de la tarde, con el fresquito, tenemos los talleres para los más peques, ¿no?, hasta los 14, 15 años. He de decir que también este año, y eso es bueno, la mejor muestra de que es interesante para nuestras vecinas y vecinos lo que proponemos, es que todos los talleres que requieren inscripción previa, lógicamente, para una mayor organización, tanto con monitores como con materiales, pues todos los talleres que vamos a celebrar están ya completos en el primer turno. Madre y de mía. todos hemos abierto ya un segundo turno, de modo que el primer turno será de 5:30 a 7 más o menos, y el segundo turno a partir de las 7, y ya ese segundo turno hay un par de talleres que nos quedan un par de plazas o 3. Así que estamos muy contentos de la gran acogida que han tenido los talleres para los niños, ¿no? Al final es un ratito para que los peques estén entretenidos, divirtiéndose, conociendo cosas, aprendiendo cosas, pero también en ese ratito las mamás, los papás, los abuelos, pues se pueden ir a tomar un café. Eso es, tener un pequeño respiro, efectivamente. Y qué importante es además que también en época de verano, pues después de esa rutina, ¿no?, del colegio y demás, pues los peques y no tan peques también tengan, pues bueno, que sigan otra rutina, ¿no?, aunque sea diferente y también tengan su momento de descanso, pero que sigan aprendiendo, ¿no?, en verano. Eso es, combinar aspectos lúdicos con aprendizaje, separarles un poquito de las pantallas y que socialicen entre ellos. Es igual que con otras actividades como por ejemplo los juegos autóctonos, ese encuentro, ¿no?, que tenemos. Sí. Al final permite que los niños y niñas que viven todo el año en Torrecaballeros y que ya se conocen vuelvan a tener momentos para estar juntos, pero que también establezcan conexión y estén un ratito juntos con niñas y niños que habitualmente viven en Segovia capital o por ejemplo en Madrid, con experiencias vitales diarias tan distintas que luego ponen en común, enriquecen, se cuentan cosas, ¿no? Yo creo que ahí es una doble o triple labor la que se puede conseguir con este tipo de talleres. Bueno, tenéis además, por supuesto, música, teatro. Todos los días, efectivamente. Tenemos el lunes día 13 un guiño también a esos oficios tradicionales con nuestro amigo Víctor Manuel Pardo, que va a hacer una demostración de herraje, de forjas, y que si alguien tiene curiosidad de cómo se da forma a esas herraduras
patas de caballo, para los caballos y cómo se colocan después en los pies y en las manos de los caballos, pues también lo podrá ver en directo en el Parque de las Pozas. Y luego pues tendremos música para todos los gustos. El martes 14, por ejemplo, tendremos soprano y piano, así que nos vamos un poquito a la parte más tradicional o más clásica de la música, con el dúo Serenade. Damos un pequeño salto hacia el teatro al día siguiente. Vamos a disfrutar de esa comedia de Jardiel Poncela, Los habitantes de la casa deshabitada. Eso tendremos el miércoles, el teatro. El jueves volvemos a la música, en este caso con los incombustibles Cuco y Luisa, escuchando, mejor dicho, cómo ponen voz a las grandes divas del siglo XX en España, así que ya podemos imaginar por dónde van a ir las notas musicales de estos dos grandísimos artistas y grandísimos amigos de Torrecaballeros. Y el viernes tenemos otra vez otra obra de teatro. En este caso pasamos de la comedia de Jardiel Poncela a una obra de teatro que nos va a hacer pensar un poquito. ¿A qué jugamos? Se titula la obra. Va dirigida tanto al público infantil como al público familiar. Y vamos a ver qué ocurre cuando Lola y Lolo, dos amigos, se plantean a qué pueden jugar, qué divertimento pueden rechazar porque puede hacer daño a otros niños. Va a ser una obra de arte en la que va a haber un mensaje importante de algo que yo creo que nos hace falta a todos, y si lo logramos desde pequeño, mejor. El respeto. Pienses como pienses, vivas como vivas, mientras no hagas daño a nadie, el respeto en todos los ámbitos de la vida. Qué bonito. Pues oye, aprender además a través del teatro, que es una herramienta maravillosa, ¿no? Y que además los peques que vayan al teatro, ¿no? Cuanto más pequeñitos mejor, siempre que la obra pues sea desde luego de su agrado, pues después serán los consumidores de teatro, ¿no? Del mañana. Eso así que es perfecto. Después además tenemos, Rubén, un fin de semana muy solidario, como siempre, no pueden faltar ese tipo de actividades en Torrecaballeros. Efectivamente, siempre creemos que la cultura puede y debe ir de la mano de la solidaridad, así que el sábado 18 tenemos ese gran evento, Torre Rock Fest. Gracias, y quiero desde aquí destacar el trabajo y el empeño que pone toda la gran familia del Cruce de Caminos, ese lugar estratégico para quienes nos gusta la buena comida y la buena música, con José al frente de todo ese equipazo. Pues una nueva edición de Torre Rock Fest, del que podremos disfrutar con entrada gratuita en la Plaza de los Coches, junto al propio establecimiento. Del mejor rock vamos a poder disfrutar. Hay a la venta también merchandising y bueno, la inmensa mayoría de esa recaudación, de lo que cada uno pues tomando algo aportemos, va a ir destinado cada año a una organización o a una asociación diferente. Este año es para la asociación GNB1 España. Lo miro en el papel porque no me quiero equivocar. Se trata de una asociación formada por familias, por mamás y papás de niñas y niños que sufren una mutación genética, una de las denominadas enfermedades raras, poco investigadas hasta ahora, y que si cualquier enfermedad necesita del apoyo de la sociedad civil, pues este tipo de enfermedades que están en una fase embrionaria de investigación y que a veces nuestra excepcional sanidad no llega porque no se ha investigado lo suficiente, no se conoce lo suficiente, pues lo necesita más. Como digo, es pues un pequeño problema en uno de los genes que causa pues un neurodesarrollo más tardío, más lento, problemas de movilidad, de habla, de visión, es decir, se manifiesta de muy diversas maneras en los peques, y hay un gran número de madres y de padres corajes que están dando toda su vida para cuidar a sus niñas y a sus niños, pero también para tirarnos de las orejas y hacer una llamada de atención. Así que nosotros, en una estupendísima noche de verano, al ritmo del rock and roll, vamos a poner toda esa fuerza y toda esa energía de la música al servicio de esta gente maravillosa, ¿no? Y por eso yo creo que poner en valor el trabajo de esta asociación y poner en valor también la iniciativa del Cruce de Caminos con José al frente, ¿no? Porque es muy fácil tener tu establecimiento lleno por lo gran profesional que eres, pero implicarte, dejarse tiempo, dinero, esfuerzo en organizar un evento como este,
con la colaboración del ayuntamiento, pero quien está moviéndolo todo es el Cruce de Caminos, pues yo creo que es, bueno, pues hay que ponerlo en valor y desde luego súper agradecidos. Por supuesto, y además invitarnos, ¿no?, a pasarlo bien y además poder colaborar, pues qué más se puede pedir, ¿no? Además con este tipo de enfermedades raras, efectivamente, que necesitan de toda la ayuda necesaria. Bueno, pues ese fin de semana que será más, un poquito más solidario dentro de esa semana cultural y después pues ya hasta agosto para disfrutar de las fiestas. Eso es, sí, el domingo cerramos con esa cata solidaria de helados. Creo que nos quedan un par de plazas libres, así que esta noche no, ya cuando acabe el programa no, pero mañana a primera hora a cubrir esas 2 plazas. En este caso volvemos a colaborar con nuestros amigos de AFA, de Alzheimer, para, bueno, pues para ayudarles también y volver a recordar la gran labor que hacen. Se enmarca dentro de ese programa de catas de alimentos de Segovia que organiza la Diputación y a la que nos sumamos distintos ayuntamientos, así que agradecer también a la Diputación Provincial de Segovia por darnos esta oportunidad. Y con unos helados artesanos, así que bueno, como está haciendo calorcito, vienen fenomenal. Pues va a venir fenomenal, sí, así que va a ser una cata, yo creo, por las inscripciones que van, con un público más infantil que otras catas. Oye, qué bien. Bueno, pues oye, los más peques que también puedan disfrutar de esos helados y además, pues bueno, solidarios también, ¿no?, para contribuir con esa buena causa, con AFA, por supuesto, que hace una labor inmensa. Bueno, pues música, deporte, teatro, solidaridad, todo eso se unen, como siempre, una maravillosa semana cultural en Torrecaballeros, que por cierto están invitados no solamente los vecinos del municipio, también todos aquellos segovianos que se quieran acercar estos días hasta el municipio. Por supuesto, este sábado tenemos ese trofeo de escuelas de ciclismo Antonio Barrio, en el que además vamos a hacer pues un pequeño gesto de homenaje a varias personas, varios segovianos grandes del ciclismo que nos han dejado en las últimas semanas, en los últimos meses, así que el corazoncito del mundo del ciclismo también va a estar muy pendiente en Torrecaballeros el sábado. Y luego miércoles y jueves, por ejemplo, es para los chavales de toda la provincia esa concentración de juegos autóctonos para aprender a jugar a la rana, al chito, a los bolos, que yo creo que también es una excelente oportunidad gracias al Club San Frutos de Deportes Autóctonos, como digo, también mirando al futuro con los peques, pero sin dejar de mirar al pasado también. Así es, dejando a un lado un poquito, ¿no?, las pantallas y volviendo a jugar como se hacía antes en la Plaza del Pueblo, algo que se puede hacer en nuestros pueblos desde luego y que es maravilloso, ¿no?, volver al pasado efectivamente, que tenía tantas cosas buenas como estas, ¿no?, disfrutar juntos y compartir estos momentos. Rubén, muchísimas gracias, que disfrutéis de esta semana cultural y por supuesto todos los segovianos invitadísimos a Torrecaballeros. Por supuesto, nos vemos estos días por Torrecaballeros. Muchísimas gracias. Buenas noches. Rubén. Nos vamos a publicidad, hacemos una pausa muy breve, estamos de vuelta enseguida, hasta ahora. Bueno, pues en este año de ese eclipse total de sol que disfrutaremos el próximo 12 de agosto vamos conociendo ya actividades precisamente relacionadas con la astronomía. En esta ocasión, en 2 fechas, serán en Arcones y Casla. Les invitamos a un paseo didáctico sobre astronomía y también transhumancia. Y me acompaña esta noche Carlos González de Astronomía Cercana. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Carlota. Bienvenido, un placer. Bueno, me decías que vienes completamente mimetizado, ¿no?, con el tema de la transhumancia. Sí, claro. A ver, en Astronomía Cercana hacemos actividades de astronomía a todos los niveles, pero el inicial, el que hubo en Segovia, las primeras personas que miraban al cielo, que lo hacían sin telescopio, pues lo hacían pues con su rebaño, ¿no?, con su garrota señalando a las estrellas. Y es bueno, pues también tenemos actividades sin telescopios de astronomía cultural, y entender cómo nuestros antepasados miraban al cielo es muy interesante. Y sobre todo conocer efectivamente el tema de la transhumancia, ¿no?, y cómo los pastores pues se guiaban por las estrellas, ¿no?, por ese mapa que tenemos en el cielo. Claro, eso es. Sí, aquí pues siempre me gusta decir que la transhumancia es un modelo de pastoreo que consiste en el desplazamiento estacional del ganado. Es una manifestación representativa del patrimonio cultural material en España desde el 2017. Y en el 23 se inscribe en el listado de patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO, junto con otros países como Francia, Italia, Grecia, en total 9. Esta actividad la impulsamos de la mano de la Dirección General de Patrimonio y Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y forma parte del trabajo de divulgación y difusión de una de las manifestaciones de patrimonio inmaterial más identitarias de nuestro país. Y forma parte del trabajo de salvaguarda que se está fomentando y potenciando
por las instituciones a todos los niveles. Entonces sí que hemos tenido una gran oportunidad de mezclar esta trashumancia con nuestra especialidad, que es el cielo, ¿no? Y el cielo, en este caso, de nuestros antepasados. Y es un placer. A mí me gusta mucho dar a entender los usos del cielo, cómo nuestros antepasados usaban el cielo, porque ahora el cielo es un plan romántico que haces los fines de semana, o para mí un hobby que es una pasión, pero es que antes era una necesidad y queremos poner en valor esto, ¿no? Que el cielo formaba parte de nuestra vida cotidiana y nos hacía la vida más fácil. Así es. ¿Cómo orientarse, ¿no? Efectivamente mirando a las estrellas, como decíamos? O sea, para ellos era fundamental conocer el cielo. Claro, en orientación por supuesto, ¿no? Con la osa mayor o también sabiendo la salida y las puestas de los astros, pero también como calendario, porque te servía... No como calendario, sino más bien el calendario es la lectura del cielo puesta en un papel inicialmente, ahora en una aplicación. Sí. Me gusta a mí recordar que la aplicación que nos hace la vida más fácil es el calendario. Aunque queramos decir que hay otras muchas aplicaciones muy interesantes y muy guays, pero sin calendario esto no funcionaría. Todo viene de ahí, o deriva, ¿no? Claro, y los meses, y los años, y los días, es en realidad fenómenos astronómicos pues incorporados en nuestra vida. Qué curioso. ¿En qué va a consistir precisamente esta actividad? Bueno, tenemos dos fechas, el 11 de julio, que es la más cercana, en Arcones, y después el 22 de agosto en Casla. Es un paseo didáctico sobre astronomía cultural y su vinculación con la transhumancia. ¿Cómo se va a desarrollar, Carlos? Pues nada, empezamos un poco con una puesta en contexto de por qué nos vestimos así y por qué es tan interesante la transhumancia para vincularla con la astronomía. Y esto es al caer la noche y enseguida empiezan a salir las estrellas y empezamos, como decía, ¿no? Vamos con nuestra indumentaria de transhumantes y entonces podemos señalar perfectamente con esta garrota que, bueno, aquí no se ve muy bien, pero de noche tiene una cosa muy especial que nos permite señalar perfectamente cada estrella. Y esto solo las personas que asisten pueden saber cómo funcionan, pero es maravilloso, nadie se lo debería perder. Y sí, como decía, también como que nos mimetizamos porque nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, yo voy con este sombrero que es de esparto. El esparto no es un tejido tradicional de Segovia, es como la planta no crece por aquí, o yo por lo menos no la he encontrado. Sin embargo, yo me he podido tejer este sombrero que está hecho por mí mismo, porque al ser trashumante me recorro otros territorios y puedo traer los beneficios culturales de otras zonas y el conocimiento de otros lugares también sobre el cielo, y entonces así hay una mezcolanza que nos hace crecer y llegar más lejos. Y ese otro sombrero que es de centeno, ese sí que es de aquí, y bueno, ese es el que lleva mi compañera Mamen, porque esta actividad la vamos a hacer a dos voces y ella o las mujeres son quienes se quedaban en el lugar, que no era una labor más fácil, porque claro, te tenías que hacer cargo desde el huerto, pero la crianza, de la educación, del día a día. Absolutamente todas las tareas que había que hacer en el pueblo se quedaban las mujeres al cargo de ellos, incluso hasta tejerse los propios sombreros para protegerse del sol, ¿no? Entonces, de nuevo, pues ese sombrero también ha sido tejido por ella y bueno, como ves, nos mimetizamos con la vida transhumante. Totalmente, es un viaje al pasado. Sí, sí, sí. Que siempre está bien, ¿verdad?, recordar de dónde venimos para saber, ¿no?, cómo hemos llegado hasta aquí. Por cierto, Carlos, que hablando de nuestros cielos, nos hemos visto en Fitur, ¿no?, y en otras ferias, hablando precisamente de la maravilla que tenemos, ¿no?, encima, y sobre todo de cómo podemos aprender, ¿no?, y del cielo que tenemos privilegiado en Segovia, en nuestra provincia. Yo siempre lo digo, forma parte del patrimonio. O sea, en Segovia tenemos un patrimonio muy rico y muy amplio, pero el cielo es algo más y es algo muy exclusivo. Porque, bueno, hay parte del patrimonio que tenemos muy único en Segovia, pero hay otra parte que es como, bueno, se encuentra en otros lugares. Pero piensa que el cielo, el acceso a un cielo estrellado, ahora mismo como el 80% de la población del planeta vive en burbujas de luz. Es como lugares donde no se ve el cielo. Y yo, que estuve haciendo una observación el otro día en Juarros de Voltoya, pues ahí veíamos la Vía Láctea, nuestra galaxia, ¿sabes? Es como...
Pues es que eso eso no se ve desde cualquier sitio. Desde cualquier lugar. Y entonces, pues claro, la gente cuando tiene la oportunidad, gente que se aloja en nuestras casas rurales, dice, ostras, vaya Y lo mira que hay hacia aquí. arriba Claro. y de repente dice, pero si las estrellas seguían ahí. Entonces dicen, ¿y no hay alguien que nos pueda contar que tenga unos telescopios y tal? Entonces, bueno, pues esa es la parte que complementamos en astronomía cercana, a veces de esta forma cultural y otras veces astrofísica pura, o bueno, normalmente lo hacemos de forma amena, Divulgativa. de esta forma cercana, pero como que nos adaptamos a todos los niveles y tenemos la instrumentación que requiere cada situación. Qué bien. Por cierto, ¿se pueden poner en contacto con vosotros, Carlos, para este tipo de actividades, para otras cosas que hacéis desde astronomía cercana? Sí, nada, el contacto más habitual, por donde más nos suele contactar la gente, es por Instagram, astronomía cercana, donde además subimos fotitos de Sí. Segovia, es como nadie debería perderse, hay cosas bonitas. Pero luego también la página web, hay información adicional en www.astronomiacercana.es. Muy bien. Ahí también pueden encontrar cosas y luego el correo info@astronomiacercana.es. Sí. Oye, y además ahora con el eclipse de sol, empezábamos así la entrevista al principio, que tenemos el próximo 12 de agosto, que también se va a ver de manera privilegiada en algunos puntos o desde algunos puntos de nuestra provincia. Y claro, tenemos que hablar de ello porque es la noticia, ¿no?, por excelencia, desde luego, de este año en cuanto a los cielos. Claro, todos queremos ver el eclipse, pero hay que hacerlo, por supuesto, con seguridad, Carlos, y vosotros ya los expertos estáis insistiendo mucho en este tema, para que nadie se lo pierda, pero que tampoco haya luego, ¿verdad?, que lamentar ningún incidente. Claro. A ver, yo aquí sí que me gusta decir no os preocupéis, que es muy fácil, que no, en realidad no hay que saber como demasiado. Ver un eclipse es algo muy sencillo, hacen falta unas simples gafas de eclipse, creo que tengo unas por aquí, y bueno, pues eso, sí que tenemos que saber que tiene que tener el código ISO correspondiente, el 12312/2. Bueno, para esto creo que podemos estar tranquilos porque pues los responsables de consumo están como inspeccionando diferentes establecimientos. Que las Entonces, tienen para ver si se venden, si están a la venta en las tiendas, pues es porque cumplen con los requisitos. Claro, cumplen con los requisitos. Entonces, nada, esto es lo único que hace falta. Dentro de toda la instrumentación astronómica que yo me he podido comprar en mi vida, la cosa más barata, ¿no?, que te cuestan 5 euros, 6 euros y ya está. Con esto se disfruta de un eclipse con total seguridad. ¿Cómo se utilizan las gafas? Pues nada, tenemos ahí el sol brillando, sencillamente yo me pongo primero las gafas, luego miro al sol, dejo de mirar al sol, me quito las gafas. Es realmente muy simple, todo el mundo lo ha entendido a la primera. Sí. Y luego sí, hay un momento más crítico de no entender, porque hay un momento en el que tenemos que mirar al eclipse sin gafas. Porque si no nos perdemos el momento del eclipse. Claro, el momento de la ocultación eclipse total. Entonces es lo que lo diferencia este eclipse. Entonces, pues dependiendo, aquí en la provincia, pues en Segovia son 59 segundos. En Ayllón es 1 minuto con 41. Bueno, pues dependiendo de dónde nos encontramos, de cada municipio es un tiempo y bueno, sabemos exactamente en qué segundo ocurre, ¿no? Pero la gente me dice, ¿pero cómo sé yo cuándo me pongo las gafas o me las quito? No te preocupes porque se va a saber. Hay dos factores muy claros. Uno, si yo estoy mirando al ambiente, sin mirar el eclipse, voy a notar una caída de luz muy fuerte. Es como la luz va a ir bajando, pero de repente se oscurece, cae. Va a haber oscuridad. Claro, cae. No es como de noche cerrada, pero bastante. Nublado. Bastante oscuro. Entonces, en ese momento ya sabes que no hay una fuente de luz ahí. Y entonces ahí ya puedes mirar directamente y no hay ningún problema. La otra forma para darte cuenta son los gritos. Porque la gente va a gritar como loca. Lo que digo yo es que esto es un fenómeno de emociones a flor de piel. O sea, que siempre pensamos de los eclipses vienen astrónomos de todo el mundo y nos imaginamos a gente así como se suda, qué interpies. Nada que ver con eso, ¿sabes? Es como gritos y lloros a tutiplén porque lo que vemos es algo realmente muy, muy emocionante, sí. Bueno, de aquí al 12, Carlos, desde luego que es un placer escucharte porque lo explicas tan fácil, ¿no?, que todos efectivamente lo podemos entender a la primera y sobre todo que se nos quita un poco el miedo, ¿no?, ese que decías de, bueno, ¿y cómo hay que ver el eclipse, ¿no?, y en qué momento
momento es más peligroso o en qué momento voy a ver esa ocultación total del sol, ¿no? Bueno, pues precisamente Carlos nos lo explica muy bien. Hablaremos de aquí al día 12, Carlos, Sí. un poquito más para que, bueno, pues volver a informar a la gente, sobre todo aquellos que, bueno, pues no sepan muy bien dónde comprarse las gafas, que es algo muy sencillo, o cuáles son las más adecuadas y demás. Bueno, pues de todo esto hablaremos un poquito más adelante. De momento ya saben que hay esta actividad también relacionada con la transhumancia. Y que hablaremos del eclipse, pero el de 1905, en la ruta de la transhumancia, también vamos a hablar del eclipse, pues eso, hablando de los eclipses en el pasado. Eso es, porque bueno, pues lo que lo hace especial también es que no pasa todos los días. Claro, nada, esto una vez en la vida. Así es, así es. Sí, sí. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a ti, Que Carlos. estamos en contacto. Un placer. Nosotros nos vamos a publicidad, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Pues como cada martes hablamos de letras, como siempre con nuestro colaborador José Domingo Pardillos, Pepe de la librería Entre Libros. Buenas noches. Buenas noches, Pepe, Carlota. bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué nos traes esta noche? Cuéntanos. Pues ahora ya sí que ha dado el pistoletazo de salida. Ya estamos de pantalón corto, de Exacto. bermudas y de... Y chanclas. Y chanclas, exactamente. Entonces, Y más con estos calores. Además de verdad, ¿Verdad? que se nos han adelantado ya un poco, ya hemos pasado la primera ola en mayo, en junio, pero ahora ya estamos Claro. en la temperatura un poco que pide toca. Segovia, que toca. Sí, es verdad. O sea, ahora ya nos cansamos del calor, luego nos cansamos del frío, pero ahora ya esto es lo que toca. Hombre, pero frío ya vendrá, ¿eh? También vendrá, por tenemos que eso. decir que aquí en Segovia, pues frío, otra cosa no, pero frío Claro. tenemos y entonces, pues oye, también hay que disfrutar un Que poco del sí. calor, aunque haga mucho. Que sí. Pero bueno, siempre con cuidadito. Totalmente. Así que bueno. Pues sí. Y a la sombra y con un buen libro, Pepe, Claro. pues mejor todavía. Exactamente, hoy ha tocado un poco el dar alguna idea para los que tengan posibilidad de salir, de viajar, de moverse, y si no, los que se quedan aquí en su casita, si tiene aire acondicionado o una sombrita en el río, en el Eresma, la Eso Alameda, también puede acompañar de una manera maravillosa. Pues venga, vamos con el Mira, primero. empezamos. Un libro que acaba de salir, Ajá. Raíces y claves de la peregrinación jacobea. La verdad es que el Camino de Santiago, bueno, tanto las personas que vienen aquí de la Asociación de Segovia, ya está súper hablado, súper estudiado. La verdad es que es muy atractivo, ¿no? O sea, tiene como un imán para la gente que lo hace, lo vuelve a repetir. Entonces van sacando cosas curiosas. Por ejemplo, claves, ¿no? Las claves. Muchas veces vas al Camino de Santiago sabiendo las rutas, la distancia que tienes que hacer, los kilómetros, los hospedajes y tal. Pero aquí te da un poquitín cosas un poco más específicas, más raras, ¿no? Como un poco más misteriosas, ¿no? del Camino de Santiago. Y bueno, pues es un manual muy, muy curioso, pues eso, para adentrarte un poco en la parte más misteriosa del Camino de Santiago. Qué interesante. Muy curioso. Y además el formato, ¿no? Para llevar, pues Claro. efectivamente en la mochila, ¿no? Totalmente, muy, Haciendo muy, el muy, camino. muy manejable, y a lo mejor ahora no son las mejores fechas del Camino de Santiago por la cantidad de gente que hay, que todos lo sabemos, pero bueno, nunca, la verdad es que el que lo hace, aunque sea en julio, luego repite el año que viene, al siguiente en mayo. O sea, Sí, la verdad sí, es que engancha de una manera Es verdad, o terrible. se van haciendo etapas, ¿no? Sí, También mucha gente que va eso haciendo es. etapas desde Segovia, ¿no? Totalmente. También. No nos olvidemos que aquí tenemos, ¿no? Parte del Camino de Santiago, un trocito. Del Camino de Madrid. Del que viene de pasa por Madrid, Segovia, exactamente. efectivamente. Pues oye, Pepe, muy interesante como siempre Claro. el primer libro, efectivamente, para irnos de viaje, que también iba a decir que hay mucha gente que a lo mejor no tiene un viaje previsto, pero hacer el camino puede ser una opción. Totalmente. Es que además coges cualquier autobús en 3 horas, estás en la parte más cercana, que puedes hacer la última parte, la parte de Palencia, Exacto. de la de León. La verdad es que tenemos que no hay que llegar a Santiago, o sea que es para empezar vivir la experiencia, vas a conocer a gente, vas a ver arte, gastronomía. Es una Patrimonio, maravilla, realmente, es patrimonio. estupendo, sí. Mucha religiosidad también, si lo que buscas es un poco así el camino más espiritual, la verdad es que es el camino, ¿no? Exacto. Es el sitio. Es el viaje. Totalmente. Vamos con este, Pepe. Pasamos del camino, un poco seguimos con la historia. Es un manual que acaba de salir para conocer los castillos más singulares, más importantes de aquí de España, ¿no? Y bueno, la verdad es que siempre los castillos es algo
un poco igual que las ciudades medievales y tal, que nos llaman mucho la atención, o sea, que nos trasladan. Un viaje en el tiempo. Exactamente. Y bueno, este tiene una particularidad que va individualmente castillo por castillo, ciudad por ciudad, y va dando como los datos más importantes y a la vez te va contando pues alguna leyenda relacionada, misteriosa, intrigante, que te abre el apetito para conocer más y más, o si se han rodado ciertas películas, como el castillo de Belmonte, un pueblecito muy bonito de, mira que justo es este, de Cuenca, en el que rodaron la famosa película del Cid, de Charlton Heston y Sofía Loren. Entonces, bueno, te va dando pequeños datos que son curiosidades que son motivadores para decir, oye, para ir a Belmonte o a conocer el castillo de Calatrava, puedo ir en el día. Sí, vas, para lo hacer visitas, un viaje de fin de semana, que te apetece incluso. norte, hay un montón de castillos por el norte, centro, o sea, la verdad es que visitas, esas excursiones de fin de semana, incluso de día, la verdad es que nos va a dar ideas. Oye, pues qué bien también para llevarlo, ¿no?, en el bolsillo. Y bueno, pues hacer un viaje, por ejemplo, de fin de semana recorriendo diferentes castillos. Eso es. Vamos con otra opción. De viaje. Un poco más de por aquí, de la Sierra de Guadarrama. Muy bien. También, a lo mejor no tienes un fin de semana, pero dices, vamos a descubrir algo. En una tarde. En una tarde, exactamente. Y dices, pues vamos a coger el libro de Gonzalo de Palacios y vamos a descubrir por la zona del Espinar las antiguas hospederías que había, curiosísimas, ¿no? Sí, recuerdo esta presentación. Exactamente. Y la verdad es que cada vez que vas descubriendo una hospedería te apetece ir a más, o sea, conocer otra. Y cogerte, llevarte al bocata tortilla y alejarte un poco más, siguiendo la ruta de las antiguas hospederías, que es todo el pasado. Sí, las ventas, las fondas. Exactamente, que algunas todavía sobreviven, que se puede comer, te puedes hospedar, pero muchas de ellas están olvidadas y la verdad es que es no es un descubrimiento, es un punto mítico, histórico que tenemos aquí al alcance para conocer, y es patrimonio que casi la gran parte de las personas desconocemos. Bueno, pues esas antiguas hospederías también que hay por la Sierra de Guadarrama, efectivamente, para irnos una tarde, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos más tiempo, pero queremos hacer una escapada, además por la naturaleza. Eso es. Estupendo. Vámonos un poco más lejos. Este te va a gustar a ti, Carlota. Eso me va a gustar. Eso me lo tenía que haber llevado yo, ¿verdad? Ese te lo tenías que llevar tú. Si no podemos viajar o entre salida, escape y tal, pues se acaba de publicar el Uniplanet, un cuaderno de actividades de Japón, para cuando has ido y estar de vuelta, ver lo que has captado, lo que has aprendido, ponerte a prueba. Mira. O a la vez ponerte un poco a jugar, a investigar antes, para luego ir, y pues eso te va dando ideas, te va dando curiosidades, y es un montón de actividades, ideas de crucigramas, Ay, qué interesante. sudokus, la verdad es que es todo cultura japonesa para aprender. La verdad es que lo están haciendo de distintas ciudades europeas y es súper interesantísimo, ¿no? Lo que se puede aprender, y sobre todo, claro, puede ser más interesante cuando ya has visitado, cuando vuelves y dices, ¿te acuerdas esto? Pues es una manera de revivir el viaje. Qué curioso. Y además ahora en verano, que muchas veces pues decimos, oye, pues no tengo nada que hacer, no sé, hay que emplear el tiempo. Pues bueno, es una manera, ¿no?, de revivir efectivamente un viaje y además ponerse a prueba con lo que uno ha aprendido, y si no, pues bueno, pues tenerlo pendiente para repetir. Esto es como los famosos vacaciones santillanas, pero en viajes y para adultos. Sí, qué divertidos serán esos cuadernos. Y se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo, lo que pasa es que, claro, pues ya uno se hace mayor y ya deja de utilizarlos. Pero vendían fenomenal, para todas las edades. Totalmente. Y vamos con el último. El gran éxito, el fenómeno y la murdocumanía. Este es para viajar al pasado. Este es un libro como si fuera una máquina del tiempo, en el que tú vas a empezar, y la verdad es que está siendo un fenómeno impresionante, y es una mezcla de sudokus con Scrabble. O sea, te van dando, son los sudokus, y te van dando unos tipos de personajes y tienes que descubrir al asesino. Tú eres el protagonista. Entonces te va dando las pistas. Tú has viajado, tienes 5 posibilidades de viajar. Tienes posibilidad de viajar a la Edad Media, a la Edad de los Piratas, a la Edad de Plata aquí en España. Bueno, la verdad es que te da la posibilidad de hacer 5 viajes, y a la vez tienes que ir buscando el asesino en cada uno de ellos. Oye, no lo había visto nunca. ¿No? Pues es impresionante. Y por lo visto es famosísimo. Es famosísimo. Esta es la segunda parte del Murdoku. O sea, ha publicado hasta ahora 2. El primero, que es
de asesinatos actuales, o sea, tipo una especie de novela negra, que tú eres el protagonista, y este acaba de salir, pues eso, para viajar un poco al pasado, y la verdad es que son súper entretenidos. Pero son acertijos. Son acertijos, ¿no? sí, son acertijos. Son pruebas, son acertijos de lógica, y tienes que ir para conseguir descubrir al asesino, pues eso, como el Scrabble, pero en Sudokus, en Murdokus. Curiosísimo. Sí, es muy curioso. O sea, es un fenómeno. Y la verdad es que para estos meses de, pues eso, como decíamos antes, de verano, en los que, bueno, pues no sé en qué emplear el tiempo, pues estamos, perfecto, la estoy verdad cansado es ya que, del móvil, bueno, exactamente. pues el Murdoku. Y además está siendo muy curioso porque es que, claro, hay como peleas entre los propios padres, hijos, hermanos, a ver quién lo descubre antes, lidillas familiares. Exactamente, y la verdad es que da muchísimo juego, y bueno, es otra manera de trabajar un poco... Sí, de mantener la mente ocupada también, ¿no? Bueno, pues acertijos de lógica y asesinatos, además con personajes, como decíamos, reales, ¿no? Del pasado, con los que aprender historia también, pero a través del juego. Del juego. Tú eres el detective, y tú eres el que, pues eso, igual que en el Sudoku tienes que ir buscando para el resultado, ir colocando los distintos números, aquí tienes que ir colocando los personajes. Qué bueno, para llevarnos a la piscina, a la playa. Llevarnos a la piscina, un rato de entretenimiento. Ahora que nos volvemos a reunir, ¿verdad? Con los primos, con los tíos, pues eso, en la playa, en la casa de campo, en el pueblo. Pues oye, está estupendo esto para además picarse, ¿no? Unos a otros, a ver quién lo hace mejor. La verdad es que es una idea muy divertida. Qué divertido. Muy bueno. Pepe, muchas gracias, como siempre, por estos libros, pues como siempre, tan interesantes que nos traes, y además perfectos para esta época del año, en los que reencontrarnos con la familia y, bueno, pues dejar un poco los móviles a un lado, ¿no? Volver a mirarnos a la cara. Totalmente. Y, por ejemplo, pues bueno, pues jugar, ¿no? También con los libros. Pepe, muchas gracias. Nada, gracias a ti, Carlos. Como siempre, gracias. Un placer. Nos vemos la próxima semana. Y a ustedes les veo enseguida, después de esta pausa de publicidad. Pues estamos de vuelta. Nuestro siguiente invitado forma parte de una editorial que fue Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 2025, un galardón que concede el Ministerio de Cultura. Hablamos de La Uña Rota, una editorial que apuesta por aquella literatura que está fuera de los márgenes habituales, por lo diferente así. Así que vamos a ver qué novedades nos cuentan. Me acompaña esta noche Carlos Rod, él es el director editor de La Uña Rota. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Una vez más, gracias. Bueno, estáis ya habéis cumplido ya los 30 años, creo que lo hacéis en septiembre, 30 años de historia, de una editorial, como decíamos Carlos, y hemos comentado muchas veces, diferente, ¿no? Y que ha apostado siempre por aquella literatura que estaba un poco fuera, ¿no?, de esos márgenes habituales. Sí, yo creo que hay algo de periferia en todo esto. También estar en Segovia es periferia, y luego algunos géneros que publicamos, aunque nos gusta diluir esa palabra llamada géneros, diluirla un poco, sí que a publicar poesía y teatro, y pues eso también te hace aún más periférico, ¿no? Al menos la labor que hemos querido hacer siempre. Entonces, siempre hemos apostado por ese tipo de literatura, o que sería como otra literatura, a la habitual, a la hegemónica, y ha sido también debido a mucho trabajo y a la complicidad de autoras y autores que han confiado en nuestra labor, ¿no? Y que eso nos ha permitido de alguna forma durar y llegar hasta aquí hoy. Ya veremos mañana, pero ahora estamos aquí, vivitos y coleando. Mañana será otro día. Y mientras tanto, contentos porque también cuando te dan un premio nacional a mejor labor editorial, eso es porque, un premio al que no te presentas, por cierto, ni nada de eso, es porque otras personas que están en un jurado han visto el concepto que queríamos hacer, ¿no? Han visto la filosofía de la editorial, y eso siempre es de agradecer, porque eso es lo que te hace ver dentro de la cueva en la que trabajas que fuera hay gente mirando, ¿no?, lo que haces. Exacto, y valorándolo positivamente, efectivamente. Bueno, se dice que el que arriesga gana, y desde luego que en vuestro caso pues ha sido así, ¿no? Efectivamente, es recibir un premio nacional del Ministerio de Cultura, ¿no?, que al final premia, ¿no?, ese ser arriesgado, y bueno, pues apostar por algo diferente, también por autores que no han encontrado, ¿no?, que no encontraban su hueco, su espacio dentro de esa literatura más convencional. Claro, ha sido un trabajo con varios frentes. Uno de ellos era ir a librerías para hablar de un tipo de literatura que no estaba en la librería, como por ejemplo en este caso la literatura que tiene que ver con las artes escénicas, ¿no? Entonces ese ha sido un trabajo que aún seguimos haciendo porque no es fácil, es un género muy conflictivo, hay quien considera que el teatro no es literatura, etcétera. Entonces llevamos un tiempo trabajando esto. Eso también te pone las pilas, porque cuando te obligas a subir, no sé, un tipo
tipo de montaña, ¿no? Te obliga a prepararte a estar un poco a la altura del reto que te estás planteando. Y eso también te hace estar muy activo, ¿no? La novela, sin embargo, mira, vamos a empezar ahora a publicar un tipo de narrativa, a ver qué tal se nos da. Después de 30 años hemos hecho una colección de narrativa que se llama Libros del Condottiero y hemos publicado las 3 primeras novelas este semestre. Hemos decidido hacer un esfuerzo porque se viera la colección y es una literatura también novelística que inauguramos con Ángela Segovia y que es una autora que también ganó el Premio Nacional a poesía joven en su día, hace ya muchos años, unos cuantos años, cuando ella era muy joven. Y entonces, en ese sentido, hemos apostado porque su primera novela tenga una casa, una colección, ¿no? Digamos, para que se identifique como novela y no como poesía, y porque es una novela de 300 páginas, muy interesante, es de las novelas revelación de este año, y con muy buenas reseñas, críticas, y bueno, el caso es que es el paso que hemos dado 30 años después, ¿no? Apostar por el género hegemónico, pero lo queremos hacer a nuestra manera, ¿no? Será una novela siempre buscando otro tipo de valores, ¿no? Dentro de la narrativa, se puede decir. Con identidad. Sí, con identidad, con experimentación formal, con búsquedas, ¿no? Me gusta que las novelas que no van de algo, sino novelas que tienen que ver un poco con un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que creo que últimamente se está un poco perdiendo, ¿no? El pensar en el lenguaje en la novela, por así decir. ¿Qué otras novedades tenéis para estos meses próximos? Pues nada, ahora hemos publicado un libro que nos hace mucha ilusión, de una autora estadounidense muy crítica, que se llama Kate Zambreno. Sería Zambreno, es como Zambrano, pero con E, Zambreno, de la que ya hemos publicado ya 3 libros, que es Mi libro madre y Mi libro monstruo, luego Derivas y luego también Escribir como si ya hubieras muerto. Y ahora, en junio-julio, hemos sacado Heroínas. Y es un ensayo muy personal de Kate Zambreno, que es uno de los primeros libros que escribió, y es un ensayo en el que pone en valor, digamos, la literatura de aquellas mujeres que fueron esposas de... Quiero decir, en este caso esposa, por ejemplo, de Francis Scott Fitzgerald, o de T.S. Eliot, o de Paul Bowles, ¿no? Entonces, habla de esas mujeres como Vivian, que era la mujer de T.S. Eliot, o Zelda, que era la de Scott Fitzgerald, ¿no? Habla de estas mujeres, Jane Bowles, que era la de Paul Bowles, etcétera, Jan Rhys, y entonces lo que hacen es buscar, digamos, qué les pasó a estas mujeres, porque acabaron todas institucionalizadas, es decir, en un psiquiátrico, y o acabaron locas, o era la loca de la casa, o era... Y entonces un poco como aquella mujer Juana, ¿no? Aquella reina llamada Doña Juana. No sé por qué pasó, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que hay libros que investigan por qué motivos la llevaron a encerrarla, ¿no? Y entonces esos motivos al final tienen que ver con una personalidad, ¿no? Dice la propia Kate, si la ansiedad, si ella la experimenta es patológico, pero si la siente él es existencial. Entonces, claro, no es igual que una mujer tenga ansiedad que un hombre tenga ansiedad. Son cosas distintas. Y entonces, a partir de ahí, es un libro donde ella se involucra y se pone también como la esposa de un escritor que le va siguiendo por diferentes ciudades y claro, se da cuenta de que dónde está su lugar, ¿no? dentro del ecosistema literario. Y es un libro escrito con mucha rabia y también sin ganas de entronizar a nadie. O sea, no busca decir que Zelda Fitzgerald era mejor escritor que Scott Fitzgerald, no, de su marido, no habla de eso, habla de que no tuvieron su lugar, ¿no? Dentro de esas mujeres a la sombra, ¿no? Eso, no tuvieron su oportunidad como tuvieron los maridos en estos casos. Mujeres por otro lado súper creativas, muy buenas escritoras y sin embargo es verdad que todavía se sigue hablando de ellas como la esposa de, ¿no? Y tenían su talento, efectivamente, ¿no? Por ellas mismas. Eso es. Bueno, pues como siempre, libros y títulos muy interesantes los que publicáis en La Uña Rota. Carlos, que bueno, decíamos antes que en septiembre celebraréis el 30 aniversario y me imagino que con algo especial. Estamos pensándolo, estamos todavía preparándolo, sí. La propia Kate Zambreno igual viene en noviembre y así podemos traerla a Segovia, vamos a traerla a España, a Madrid, que va a dar una charla en el Conde Duque, y la idea también es traerla un día para que conozca la ciudad de la editorial que la publica en España. Claro. Y entonces, bueno, eso es una idea que va por ahí. Y luego la idea es, igual que hicimos cuando celebramos el 20 aniversario, el 20º aniversario editorial, fuimos al Palacio Quintanar y esperamos este año también hacer algo parecido, a lo mejor ir al Palacio Quintanar, ahora no está cerrado del todo, y hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta, bueno, porque hay que divertirse. Editar y escribir conlleva mucho trabajo y
de repente pues celebrar, ¿no? Claro que sí. Con la gente que nos sigue, que celebra con nosotros lo que pasa, lo que publicamos, etcétera, con autores y autoras de la editorial que vendrán a Segovia a hacer unas charlas también, sí, y luego comer algo, cenar algo, todos en compañía, ¿no? Habéis celebrado además, bueno, se ha celebrado, ¿no? No solamente con La Uña Rota, también con otras editoriales, la Feria Editantes, ¿no? Y te preguntaba, Carlos, antes de comenzar la entrevista, ¿qué tal, no? Se había dado. Bueno, pues al final es una feria que poco a poco se va consolidando y es un encuentro también entre los que hacen posible esta literatura y los propios lectores, las librerías. Eso es, claro. Es una iniciativa que nace del Gremio de Editores de Castilla y León, junto y con la colaboración indispensable del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ¿no? Ahí Andrés Abajo ha hecho mucho porque esta feria se hiciera en Segovia por segundo año consecutivo, en la Plaza Mayor, y allí han venido 17 editoriales de todo Castilla y León con sus catálogos, con su fondo editorial y sus novedades, y se ha invitado a las librerías de Segovia a las que quisieran asistir, y todo esto de forma gratuita, ¿no? La idea era justamente eso, retomar una feria del libro que desapareció aquí en Segovia hace ya unos cuantos años y que intentar consolidarla para que en el mes de julio, si se sigue haciendo en el mes de julio, porque está el tema del calor, que es importante, y que parece que cada año hace más calor, va más, entonces veremos si es la fecha adecuada, pero en cualquier caso queremos que sea una feria que se vaya haciendo anualmente y convocar a las personas interesadas en leer libros, que asista y vea las propuestas literarias tan diversas que se editan en Castilla y León, y por un lado, y las que también tienen las librerías segovianas. Así es, tan diversas, tan interesantes también, ¿no? Lo que hay fuera, como decimos, de esa literatura más convencional, que hay muchísimo talento. Sí. Carlos, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Muchas gracias, de verdad, a vosotras. Y esperaremos celebrar con vosotros vuestro 30 aniversario. Ahí os informaremos y os deseo un buen verano. Muchísimas gracias, igualmente, Carlos, y un placer, como siempre. Desde aquí invitamos a los telespectadores a que echen un vistazo a vuestro catálogo, porque tenéis de verdad una literatura muy interesante en La Uña Rota. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Un placer. Chao. Nos vamos a publicidad, un anuncio nada más y estamos de vuelta. Aquí nos juntamos, como veis, gente de todas las edades. Esto es mucho más que paloteo, gente que no ha paloteado nunca, que no sabía ni qué eran los palos, y de repente se ven ellas que les ha dado hasta confianza para decir, oye, que somos capaces de palotear, que somos capaces de tocar unas castañuelas. Y sobre todo trabajar estas danzas típicas de aquí, de la provincia de Segovia, de los pueblos más pequeños de Segovia, la jota, los paloteos, y sobre todo honrar esta cultura de nuestras abuelas, nuestras madres, bisabuelas. Se ríen un montón mientras bailamos y es muy gracioso porque puede que estemos haciendo un baile y te sacan esa sonrisa. De las convivencias de danzas nos vamos ahora a las convivencias de cántico. Aulas para convivir cantando es un proyecto de pura música. Hacemos una vez a la semana ejercicios de entonar, vocalizar, ejercicios de respirar, de relajar, y luego cantamos, y cantamos mucho. Y cantamos pues a una voz, a dos voces, a tres voces. Cantamos en muchos estilos, un repertorio muy variado. Me gusta mucho y lo disfruto mucho. Y yo animo a la gente a que venga, que lo pruebe, porque en cuanto lo pruebe se va a enganchar. La música es algo muy social y esto lo es mucho. La tónica de todos los pueblos es que la gente viene con muchísimas ganas. Son muy importantes. Para los pueblos pequeños es lo mejor que puede hacer la Diputación. Y esto es lo que intentamos hacer nosotros, hacer pueblo.
Hablamos ahora de Quique Meana. Él es un pintor madrileño afincado en Revenga que lleva más de un año ya trabajando en un inmenso cuadro. Algunos incluso ya lo han bautizado como el Guernica de la Dana. Una creación que pretende que nunca se olviden aquellos fatídicos sucesos que asolaron Valencia. Pues bien, 8 Magazine ha tenido el placer de estar con él en su estudio para poder conocer de cerca cómo es su forma de trabajar. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje José Miguel Velasco. Así nos despedimos, volvemos mañana con más de 8 Magazine. Gracias y que pasen feliz noche. Adiós. Hace cosa de año y medio una dana azotó a Valencia y vimos unos daños irreparables, por todos conocidos. A partir de ese suceso, la persona que tengo aquí a mi lado se embarcó en un macroproyecto para que este hecho no se olvidase. Es Quique Meana, es pintor y bueno, pues está aquí para contarnos un poquito, nos ha abierto sus puertas de su estudio en Revenga y también para abrirnos una parte de él también. Quique, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Un placer. Y digo eso de abrirnos una parte de ti también porque creo que al final un artista, ¿no?, cuando hace alguna de sus obras, de alguna manera hay una parte del artista que va con ellas. Claro, sí, aunque en este caso me despojo un poco de mi identidad y me centro más en el sentido que tiene este cuadro y el mensaje que tiene, que creo que es lo más importante, que es el cuadro para que no, o sea, es una obra para que no se olvide, ¿no? Para que no caiga toda esta gente en el olvido. Si te parece, antes de meternos ya de lleno en el cuadro, vamos a contextualizar a Quique. Al final, empezaste, si no me equivoco, con 12 años en Madrid. ¿Cómo empieza esa aventura con los pinceles? Bueno, yo nací con un pincel en la mano y bueno, ya desde pequeño pues ganaba premios y bueno, pues parece que se me daba bien. Y a los 12 años ya ingresé en una academia muy importante en Madrid y a partir de ahí, pues ahí empezó todo. Luego hice la carrera de Bellas Artes y me metí en el circuito profesional. He estado leyendo como que hubo cierta desavenencias por parte de los profesores, ¿no? Hacia como que eras un poco irreverente, no eras tan cuadriculado en los estilos propios, digamos, del arte. Bueno, es que la Facultad de Bellas Artes es muy... en la parte mala, es muy dogmática, ¿no? Entonces te adoctrina un poco en una línea conceptual, incluso en una línea formal, ¿no? Y yo no estaba de acuerdo con esa línea, entonces pues sí, intentaba escaparme un poco de la línea. Actualmente podríamos definir, no sé si te encasillas dentro de un estilo o entiendo que al final también un artista dentro de su obra evoluciona, conoce diferentes estilos, diferentes técnicas, pero ¿cómo definirías tu obra? Bueno, yo me centro en la figuración y dentro de la figuración pues he navegado por muchos estilos o muchos multilenguajes, ¿no?, que hay dentro del mundo de la figuración. He pasado al principio por la parte hiperrealista, que no me llenaba, y alimentado pues, por la fuerza que tenían los grandes maestros y la inspiración que me daban, pues he seguido la línea de los grandes maestros y en el mundo del realismo, ¿no? Que el realismo también tiene muchos matices, pero bueno, más bien englobado en el mundo del realismo. Al final hablas de hiperrealismo, realismo, esa diferencia para los espectadores y para mí como periodista también, ¿dónde vemos esa diferencia? Bueno, es o fácil o sencillo, depende cómo se explique. El realismo es el lenguaje que recombina la información que tienes delante, ya sea ahora pues, se trabaja a partir de una fotografía muchas veces, si no hay posibilidad de trabajar en natural. En el siglo XIX también se trabajaba a partir de fotografía y recombinas esa información que tienes fuera, que tienes delante, que es la realidad, y la transformas, haces como una metamorfosis de la realidad y la interpretas para transformarla en una obra de arte, con un lenguaje muy concreto. Los realistas no queremos clonar la realidad, no nos interesa nada clonar, sino interpretarla y ofrecer un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? Pues el lenguaje que nos ha ofrecido Sorolla, que a todos nos emociona, ¿no? Y los grandes maestros, ¿no? ¿Cómo llega este pintor madrileño a Revenga? Bueno, yo desde pequeñito venía por aquí, a Navas de Río Frío. Ya mis padres se asentaron allí, en ese pueblo, y bueno, pues siempre he estado vinculado
a esta zona, desde muy pequeñito. Y bueno, pues tuve la oportunidad de tener ese estudio. Es maravilloso. Maravilloso, sobre todo para hacer estas obras tan gigantescas, pues es que sin este estudio no hubiera sido viable, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de dar con este espacio y aquí me voy a quedar. Esperemos que por muchos años sigamos disfrutando de tu obra, igual que han podido disfrutar, si no me equivoco, este cuadro que tenemos detrás, que ya rebautizado, ¿no?, como ese Guernica de la Dana. Ahora, ya digo, entraremos un poquito más en detalles, pero lo has expuesto junto con tu obra y a la vez han podido observar cómo trabajas en él, en Pedraza, si no me equivoco, en Girona. Cuéntame cómo ha sido un poco eso. Bueno, pues coincidió la elaboración del cuadro con dos exposiciones que tuve el verano pasado. Una en Pedraza, que todos conocemos, todos los de Segovia saben perfectamente, en una iglesia desacralizada, el espacio era maravilloso, y ahí, como ya había empezado, tenía el primer tramo hecho, pues continué en la elaboración del cuadro, y con la idea de que la gente viera cómo se cocina un cuadro, que también es bueno sacar la cocina fuera y que la gente vea cómo se cocina un cuadro, que puede ser muy interesante para ellos. Sí que es verdad que también les acerca mucho más, el ver cómo se hace les acerca mucho más y entienden mucho mejor el cuadro cuando están directamente conectados con el pintor y cómo está haciendo el cuadro. Pues si te parece vamos a conectar con él, vamos a disfrutar más del cuadro. El principio, como cualquier artista, se alimenta de las emociones y por supuesto que no pude evitar esas emociones que nos acordamos que en el día a día de la Dana, no solo el primer día, sino los días posteriores, fue retransmitido casi en directo, minuto a minuto. Entonces fue creciendo pues, la emoción, ya no solo del primer día, sino de la conmoción que te produce el ver tantas imágenes la verdad que tan dramáticas, ¿no? Eso unido a mi pasión por los grandes cuadros históricos, que tiene una función muy clara, es fijar en la línea temporal un hecho histórico importante y que no se olvide. Empezó más pequeñito, pero como iban, ya te digo, que iban transcurriendo las situaciones que íbamos viendo en directo y el cuadro tenía que ir aumentando para meter pues, todas las situaciones que a mí me llamaban la atención, con lo que empezó más o menos en unos 4 metros y ha acabado en 8,40 por ahora. El cuadro va mandando, aquí el soberano es el cuadro, no soy yo. Lo he cerrado en la parte de la derecha. Esto en términos compositivos hay un peso en la izquierda y lo tengo que equilibrar en la derecha, entonces ya lo he cerrado, con lo que no creo que siga, ¿no? Y además pues todas las situaciones y todos los dramas colectivos ahí también representados, pues la pérdida de la huerta valenciana, está representada la pérdida de los pequeños comercios, aquí en el bar representa a todos los pequeños comerciantes, ¿no? Hay alusiones a muchos colectivos afectados, de hecho la ganadería también está representada, ¿no? Las mascotas, la infancia, ¿no? Muchos colectivos están representados, ¿no? Y yo creo que ya he cubierto más bien toda la franja. La gran dificultad de este cuadro es que no está en ningún lado, la imagen no está en ningún lado, no existe. De hecho, el escenario es inventado por mí. ¿Por qué? Pues porque no quería focalizar todo en una sola localidad, sino que sea la representación de todas las localidades de la zona cero, con lo que me ha obligado a inventar mi propio escenario. Bueno, el barranco también me lo he inventado. Y la ciudad, pues he ido cogiendo trocitos de aquí y de allá. Hay inspiraciones que me he inspirado en Madrid, hay partes de Segovia también, que están metidas aquí en el cuadro. En realidad, como no está en ningún lado, pues la dificultad del cuadro es grande. El cuadro es un homenaje a la ayuda humanitaria, pero también es un homenaje a las víctimas mortales, y es un homenaje a los damnificados. En realidad,
he tenido que aglutinarlo todo en una sola imagen, con lo que ya te decía que es difícil concentrar todo y que funcione, ¿no? Porque cada personaje viene de un contexto totalmente diferente y unificarlo ha sido la gran dificultad. ¿Qué quiero representar? Pues de manera simbólica. Esto no es una representación, o sea, la narrativa no es una narrativa fotográfica, de una fotografía. Está traducido al mundo de la pintura y está representado de manera simbólica muchas situaciones, muchos dramas colectivos, dramas personales. Hay una parte, sobre todo esta primera parte, donde están las personas mayores, que es un colectivo donde a mí me llamó mucho la atención, me emocionó mucho ver cómo las personas mayores perdían todos sus bienes, sus recuerdos, sus cosas, ¿no?, personales, y le he querido dar un hilo conductor con Sorolla, ¿no? A través de Sorolla y de los pañuelos he querido enlazar el cuadro con la cultura valenciana, ¿no? Los pañuelos es parte de la iconografía de Sorolla y este cuadro está hecho un paralelismo con un cuadro muy conocido de Sorolla que es Pescadoras Valencianas. Bueno, empecé virtualmente, o sea, mentalmente, a construir en mi mente algo que se parece a esto, pero el cuadro va evolucionando porque va mandando. Hay personajes que ni siquiera han pasado la segunda fase, ¿no? Porque los he tenido que... hay personajes que he hecho 4 veces, ¿no? Porque el cuadro manda, ¿no? Dos o tres meses después de la catástrofe empecé a hacer bocetos y armar la composición, pero la fase, digamos, ejecutiva, donde ya metí las primeras pinceladas, fueron en mayo del año pasado, del 25. Y el final del cuadro, espero, me he marcado un horizonte más o menos como después del verano, a ver si puedo enlazar con el segundo aniversario de la Dana. La finalidad del cuadro es donarlo a un museo y por el camino pues se va transformando, ya te digo que se va recombinando.